del libro de Apocalipsis. Y quiero hoy, hermano, desempacar las verdades que están reveladas en este capítulo, para desempacar esta verdad, hermano, para que podamos tener una mejor comprensión de este capítulo y podamos ver su relevancia, hermano, para nosotros en el día de hoy, en Dalhart, Texas, en el 2024. Hoy vamos a estar considerando, hermano, el capítulo 10 de Apocalipsis, bajo el título Una visión consoladora. Una visión consoladora. Y quiero, hermano, a leer con usted el versículo 1 y el versículo 2. Dice este pasaje: y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Amados hermanos, el capítulo 10 de Apocalipsis comienza con una palabra o con una expresión, y esta expresión es "y vi". Y la razón por la cual quiero resaltar la manera en que el capítulo 10 comienza es porque esta expresión "y vi" indica que lo que Juan va a transmitir, lo que Juan va a comunicarle a su iglesia y a la iglesia de Cristo en general, es la continuación, forma parte de esta visión que él está teniendo, que Dios le está dando desde el capítulo 6, que tienen que ver con juicios, hermanos, que Dios va a traer sobre hombres impenitentes, sobre los moradores de la tierra. Recordemos, amados hermanos, que estos juicios, como ya hemos estado considerando, se toman lugar en el contexto de la creación, hermano, a través de sellos que se abren y trompetas que suenan, que anuncian una serie de juicios progresivos en intensidad y en alcance, con los cuales Dios iba a glorificar su nombre en la iglesia e iba a glorificar su nombre en la tierra, en la creación. Hermanos, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, específicamente los capítulos 6, 7, 8, 9, 10 y 11, y lo leemos a la luz de Éxodo capítulo 9, nosotros llegamos a la conclusión, hermano, que no solamente que hay una gran similitud entre el libro de Éxodo, las plagas de Éxodo y estos juicios, sino que también nosotros podemos ver claramente, hermano, y podemos entender que todas estas plagas que Dios trae sobre la creación, sobre los hombres que no se arrepienten, tienen como propósito llevar a los hombres, hacerles saber a los hombres que no hay otro Dios como nuestro Dios, que Él es el único Dios y que toda la tierra le pertenece a Dios. Amén, hermano. Eso lo aprendimos, hermano, lo vimos en Éxodo capítulo 9, y debido a la similitud que hay entre ambos libros, llegamos a la misma conclusión. Cuando nosotros vemos juicios tan terribles, hermanos, somos consolados al saber que Dios está llevando a cabo su propósito en la tierra para mostrarle a los hombres que no hay otro como Él, que en verdad Él es el único y suficiente Dios, que los ídolos de las naciones no pueden salvar, pero sobre todas las cosas, que toda la tierra le pertenece a Dios. Y cuando digo toda la tierra, no estoy hablando solamente de la creación, los árboles, los animales, el mar, el sol, no. Cuando hablamos de toda la tierra, estamos hablando de toda la tierra y todo lo que en ellos hay. Amén, hermanos. Ahora, para nosotros poder entender el mensaje del capítulo 10, tenemos que entender, hermanos, cuál es el lugar que ocupa el capítulo 10 en el libro de Apocalipsis. Si usted se recuerda, hermano, cuando comenzamos a considerar el capítulo 6, y quiero hacer esta introducción, hermano, para ubicar este capítulo en su contexto, para que podamos entenderlo. El capítulo 6 habla, hermano, de los juicios que Dios llevaría a cabo a través de ¿qué? De sellos. Y son juicios que son terribles.
llegamos al capítulo 7. El capítulo 7, hermano, es como un paréntesis en esta visión que Dios está dando a Juan de juicios. Y en el capítulo 7, como ya usted ya sabe, porque lo he repetido muchas veces y lo voy a repetir en esta mañana de nuevo, tiene como propósito responder a una pregunta con la cual termina el capítulo 6. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién podrá sostenerse? El día de la ira de Dios ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Hermano, recuerde que cuando Juan escribió esto, todavía el día del fin no había llegado. El día de la ira no había llegado. Sin embargo, quiero que note que el texto dice, el día de la ira ha llegado, y la razón por la cual lo dice de esa manera es porque para acentuar su veracidad, su certidumbre, ese día va a llegar. No importa si lo creemos o no lo creemos, el día de la ira de Dios va a llegar. Y hay esta pregunta, ¿quién podrá mantenerse? Y a la iglesia a la que Juan escribe, hermano, Dios le responde esta pregunta. ¿Sabe? Los salvos, 144,000 que representan la iglesia de Cristo, ellos permanecerán. Y el propósito del capítulo 7, hermano, es consolar a la iglesia, recordándole, hermano, enseñándole que en medio de tantos juicios, en medio de la manifestación de los juicios de Dios, hay un pueblo que permanecerá seguro, y ese pueblo es la iglesia. De la misma manera que el pueblo de Israel, que en Gosén no cayó granizo, porque allí estaba el pueblo de Dios y Dios lo protegió. De esa manera, hermano, todos los que estamos en Cristo, la iglesia, seremos protegidos en medio de los juicios temporales y en el juicio de Dios. Cristo es el refugio de los granizos de la ira de Dios. Amén, hermano. Después de capítulo 7, el capítulo 8 continúa describiendo los sellos, y el último sello da apertura a estas trompetas. Y vemos, hermano, que hay 7 trompetas también. Hasta aquí han sonado ¿cuántas trompetas? 6 trompetas. Lo lógico, lo que todos nosotros esperaríamos, es que, amados hermanos, después de la 6ª trompeta, Dios anunciara el toque de la 7ª trompeta. Sin embargo, yo quiero que tú notes que de la misma manera que entre el sello 6 sexto y séptimo hubo un paréntesis, entre la trompeta 6ª y 7ª hay otro paréntesis, y ese paréntesis es el libro, el capítulo 10. Pero el capítulo 10 no solamente abre un paréntesis en esta narración de esta visión. El capítulo 10, hermano, también sirve como una introducción a la 7ª trompeta. Y esto lo vemos, amados hermanos, en la narración, hermano, que vemos que en el capítulo 7, dice, en el capítulo 10, perdón, mira el versículo 7, dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Quiero que notes que en el capítulo 10, hermano, Juan también provee ¿qué cosa? Una introducción. Él te está anunciando de qué trata la próxima trompeta, la 7ª trompeta. ¿Cuál es el contenido de esa trompeta? Y la razón por la cual esto es importante es porque cuando lleguemos a ese capítulo 11, ese capítulo tenemos que interpretarlo a la luz del capítulo 10, porque te está diciendo el capítulo 10 que la 7ª trompeta está por tocar, y cuando esa trompeta suene, el misterio de Dios, aleluya, será consumado. Teniendo esto en mente, hermano, considerar el capítulo 10, vemos que es un paréntesis en la visión. Y si bien es cierto, hermano, que el capítulo 7 tenía como propósito consolar a la iglesia diciéndole que en medio de los juicios iba a haber un pueblo seguro, que es la iglesia, el capítulo 10, el paréntesis que abre el capítulo 10 en esta visión, o la pausa que establece el capítulo 10,
tiene como propósito animar a la iglesia, animar al pueblo de Dios, recordándole que Cristo permanece como Señor sobre todas las cosas. Ahora bien, hermanos, y es por eso que hemos titulado el mensaje en esta mañana, una visión consoladora. Porque hasta aquí, hermanos, la iglesia ha estado escuchando solamente malas noticias. Recordemos que, hermanos, hasta este punto, la iglesia a la que Juan escribe, a este punto está siendo ya perseguida, está siendo ya maltratada, está sufriendo por causa de Cristo. Muchos de ellos ya habían sido puestos en cárceles, otros entre ellos ya habían otros creyentes que habían sido muertos por causa de Cristo. Y como si fuera poco, todo lo que ellos escuchan es que vendrán más juicios. Y ten presente que en la medida que Dios trae juicio sobre la tierra, la iglesia todavía está en este mundo, de este lado de eternidad, y va a sentir de alguna manera los vientos huracanados de los juicios de Dios. Y Dios consuela a su iglesia a través del capítulo 10 y lleva a la iglesia, hermano, a poner su mirada, a redireccionar su mirada de la crisis y de los juicios presentes a la gloria del Cristo vivo y verdadero, para que pueda encontrar consuelo. Y esto lo vemos en el hecho de que el versículo 10 dice: y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Hermanos, lo primero que quiero ver con ustedes en esta mañana es esto. Esta visión del capítulo 10 es una visión consoladora, porque es una visión que produce esperanza en el pueblo de Dios. Produce esperanza en el pueblo de Dios. Ante las advertencias del juicio terrible, Dios le da esta visión a Juan para producir en la iglesia, producir en los creyentes este sentido de esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Y quiero que notes, hermanos, que la esperanza que esta visión produce está estrechamente relacionada a la persona de Cristo. Y usted dirá: hermano, ¿dónde usted ve a Cristo en este pasaje? Bueno, dice el texto, hermano: y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo. Hermanos, cuando nosotros leemos esto, nosotros tenemos que preguntarnos quién es este ángel. Y como ya usted sabe, hermano, ya porque se lo adelanté, este texto, hermano, este ángel o esta persona a que Cristo, este ángel a que Cristo ve, a que Juan ve, perdón, es ¿quién? Jesucristo. Y la razón por la cual que sabemos que es Jesucristo es por la descripción que el versículo 1 hace de este ángel. Ahora bien, sabiendo que este ángel es Jesucristo, la segunda pregunta que debemos responder y que nos hacemos es: ¿por qué en este texto Jesucristo es descrito con la palabra ángel? Y aún una pregunta más importante: ¿es Jesucristo un ángel, como nosotros en el sentido común de la palabra ángel? Bueno, hermanos, para nosotros poder entender este versículo tenemos que ver cómo la Biblia usa la palabra ángel, y tenemos que ver este versículo también en el contexto del libro de Apocalipsis. La palabra ángel, ¿verdad?, que la Biblia usa para hacer referencia a estos seres, valga la redundancia, angelicales, significa en su significado más pleno enviados. Eso es lo que significa la palabra ángel, enviado. De manera, amados hermanos, que cuando la Biblia habla de los ángeles, está hablando también, obviamente, habla de los ángeles, estos seres espirituales, angelicales, que son ángeles que son buenos, y los ángeles caídos, que son los demonios. Pero la Biblia también usa esta palabra para hacer referencia a personas que han sido enviados por Dios. Y quiero que usted vea dos textos bíblicos que nos enseñan esta verdad. El primero está en Apocalipsis. Quiero que vayas a Apocalipsis capítulo 1.
capítulo 2. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, verso 1. ¿Todos lo tienen, hermano? Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Amén. Mira lo que dice este texto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Vamos a parar ahí. Capítulo 3, verso 1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Vamos a hacer una pausa aquí. Si usted recuerda, cada mensaje que se predicó, que cada una de estas cartas que Dios envía a estas 7 iglesias, comienzan de la misma manera. ¿Cómo comienzan? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y así sucesivamente. Y si usted recordará, cuando estudiamos estas cartas que Cristo mandó a la iglesia, aprendimos, hermanos, que los ángeles a los que se está refiriendo aquí son quienes, hermano, los pastores de estas iglesias. O sea, no está hablando de que hay un ángel como el concepto este del ángel de la guarda. No es que la iglesia tiene un ángel, no es que cada iglesia local tiene un ángel, sino que está hablando de pastores. ¿Y por qué le llaman ángeles? Porque los pastores son enviados por Dios para comunicar la palabra de Dios, para cuidar el rebaño de Dios hasta que Cristo venga. Amén, hermano. Ahora, mira otro texto de la Escritura. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Amén. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron, ¿qué cosa? Ángeles. ¿Qué significa ese texto? Bueno, no voy a indagar, no voy a profundizar en el texto, porque ya esto lo vimos cuando estudiamos Hebreos, sino que he querido mencionarlo simplemente para que tú veas la relación y cómo la Biblia en varios pasajes usa la palabra ángel. Aquí, hermano, está haciendo referencia evidentemente a que cuando Abraham vio a quién, los ángeles que vinieron, y el autor de la carta a los Hebreos está tomando esa experiencia que fue única que tuvo Abraham y le está aplicando a la hospitalidad de la iglesia. Y dice: no os olvidéis de la hospitalidad, sed hospitalario, porque algunos, sin saberlo, hospedaron, ¿qué cosa? Ángeles. Y la idea es esta: no te olvides de ser hospitalaria, iglesia, porque muchos, sin saberlo, hospedaron enviados por Dios. La idea aquí, cuando el autor de los Hebreos dice esto, no es, hermano, usted sabe, no es que está diciendo sé hospitalario con todo el mundo, porque tú no sabes si a una persona que tú le abres la puerta de la casa es un ángel que descendió del cielo. No. Está hablando de que sé hospitalario porque algunos, sin saberlo, hospedaron hombres que han sido enviados por Dios. Y la razón por la cual usa la palabra ángeles una vez más, hermano, es porque esta palabra, a su nivel más elemental, significa enviados. Y la razón por la cual en Apocalipsis, amados hermanos, usa esta expresión para describir a Cristo, es porque Cristo es el enviado de Dios a las naciones. Cristo es el enviado de Dios para traer salvación a las naciones, pero Cristo también es el enviado de Dios a las naciones para traer juicios justos sobre las naciones. Él es el Mesías de Dios. Él es el Cristo enviado por Dios para llevar a cabo su plan de redención a través de actos de juicios sobre los incrédulos y a través de actos de redención para su pueblo. Él es el Cristo. Amén, hermano. Es por eso que
que el texto describe a Cristo como, o usa el término ángel para hablar de Cristo. Dice, hermanos, vamos a regresar a Apocalipsis. Hermanos, dice Apocalipsis capítulo 10, y vi a otro ángel, dice el texto, poderoso, que descendía del cielo. Hermanos, esta expresión que descendía del cielo también es una expresión que habla de Cristo. Él es el enviado que descendió del cielo, hermanos, y este texto nos lleva de regreso también al libro de Éxodo. Ustedes recordarán el libro de Éxodo, es cuando el Señor, el pueblo de Israel ora para que Dios los libre de la esclavitud de Egipto. Dice el texto que Dios escuchó el clamor de los hijos de Israel y Él envió un libertador, a Moisés. Pero en ese contexto dice la Biblia, hermano, que Dios dice: yo he escuchado el clamor de los hijos de Israel y he descendido del cielo para librarlos. Amados hermanos, esta expresión, he descendido del cielo, habla de la iniciativa de Dios en venir a hacerse como uno de nosotros, de humillarse a nuestro nivel para traer salvación al hombre, para restaurar su reino en la tierra. Él descendió del cielo, hermanos. Ahora, no solamente esto, dice el texto también, aleluya, dice que descendió del cielo envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Vamos a hacer una pausa aquí. Dice el texto, hermano, sigue describiendo este ángel Juan, y dice que estaba envuelto en una nube. Amados hermanos, esta expresión, envuelto en una nube, es una expresión que la Biblia usa para hablar solamente de Dios y para resaltar específicamente la justicia y la rectitud de Dios. Yo quiero que tú busques en tu Biblia, hermano, la razón por la cual estamos buscando textos bíblicos, tantos textos bíblicos en esta mañana, es porque yo quiero dejar claro en la mente de ustedes que este ángel, esta persona de la cual habla el capítulo 10, es Jesucristo. Y esto no es algo que nosotros estamos inventando, no es algo que soñamos con esto y decimos, bueno, esta es la interpretación que queremos darle. Pero también quiero dejar claro en la mente de ustedes que Jesucristo no es un ángel, que la razón por la cual estoy usando esta palabra es para resaltar el hecho de que Él es el enviado de Dios al mundo para traer salvación y juicio. Ahora, dice Juan que este ángel poderoso que descendió del cielo venía envuelto, él lo había envuelto en una nube, y esta expresión habla de quién, se la aplica la Biblia a Dios, y habla específicamente de su rectitud y su justicia. Mira conmigo, hermanos, el Salmo 97. Vamos a ir al libro de los Salmos, el capítulo 97, versos 1 y 2. Salmo 97, versos 1 y 2. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas, nubes y densas tinieblas le rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. Fíjate lo que está diciendo el salmista aquí. Dice el texto, hermano, el Señor reina. Y la respuesta adecuada a esa verdad, ¿cuál es? Regocíjese la tierra. Y en el verso 2 dice, nubes y densas tinieblas le rodean. Y termina diciendo, justicia y derecho
son el fundamento de su trono. Vamos, hermanos, en la escritura, a lo largo de la Biblia, la expresión nubes habla, hermano, cuando habla de Dios envuelto en rodeado de una nube, habla de la justicia de Dios. Y habla también, hermano, y esa visión o ese sentido de la justicia de Dios se enfatiza con el hecho de que dice también que nubes y tinieblas le rodean, porque las tinieblas en la Biblia también son un símbolo de ¿qué? De juicio. Aquí, hermano, el salmista está describiendo a Dios Trino, como aquel que desdice, nubes y densas tinieblas le rodean, justicia y derechos son el fundamento de su trono. Esto es una expresión que, hermano, describe solamente ¿a quién? A Dios. Vamos, hermanos, y usted dirá, bueno, pero ese es un Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento nosotros también vemos, hermanos, en el libro de los Hechos, cuando los discípulos, hermanos, están mirando a Cristo ascender, ¿cómo dice el texto, hermano? Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 9, hermanos, dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le están diciendo los ángeles a los discípulos, hermanos? ¿Por qué ustedes miran al cielo? Este Jesús, dice la Biblia, hermano, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera. ¿Qué significa que vendrá de la misma manera? Que de la misma manera que Él ascendió y fue envuelto, hermano, en una nube, de esa misma manera Él descenderá. Hermano, y esta expresión, envuelto en una nube, hace referencia a la justicia y a la rectitud de Dios. Porque cuando Él regrese, Él va a hacer nuevas todas las cosas y va a establecer su reino justo en la tierra. Amén, hermano. Hemos leído todos estos pasajes para que veas, hermano, la relación que hay entre el versículo 1 de Apocalipsis y el versículo 1 del capítulo 10 de Apocalipsis y el resto de la Escritura. La Biblia interpreta la Biblia. Ahora, dice también Apocalipsis capítulo 10, hermano, quiero tomarme tiempo en este versículo para que usted vea por qué llegamos a esta conclusión. Apocalipsis capítulo 10 dice también, hermano, que estaba envuelto en una nube y el arco iris estaba sobre su cabeza. ¿A qué se está refiriendo Juan aquí? Recordemos, hermano, que él está usando, ¿qué cosa? Un lenguaje simbólico. Sin embargo, yo quiero que también tengas presente que cuando la iglesia a la que Juan escribió estaba escuchando estas palabras no fueron dichas en un vacío. Esta palabra no es la expresión artística, no es una expresión artística del Espíritu Santo, como diciendo: ok, déjame mostrarte a Jesús, mira qué lindo, con un arco iris arriba de él, envuelto en las nubes. No. Él no está pintando un cuadro artístico de Cristo. Él está reflejando, haciendo visible a través de imágenes la divinidad de Cristo, la naturaleza de esta persona que él vio. Y cuando habla, hermano, de que tenía un arco iris sobre su cabeza, cuando la iglesia a la que Juan le escribió leyó esto, ¿sabe qué pasaje de la Escritura vino a su mente? Génesis capítulo 9. Porque esta expresión hace una descripción, tiene su trasfondo en Génesis capítulo 9. Vamos todos, hermanos, por favor, a Génesis capítulo 9.
Génesis capítulo 9, todos lo tienen, hermanos. Vamos a estar leyendo específicamente los versículos, versículo 1 hasta el versículo 3, y luego vamos a saltar al versículo 11, y del versículo 11 hasta el versículo 15. Hermano, antes de leer estos versículos, quiero solamente, para los que no han leído el libro de Génesis, quiero solamente poner en contexto este versículo. Para este punto ya había ocurrido, ¿qué cosa? El diluvio. Dios había destruido la tierra a través de un diluvio. Y este diluvio, hermano, quiero hacer este paréntesis, este diluvio no fue un diluvio local, fue un diluvio universal. Toda la tierra fue cubierta de agua. Todo lo que vivía y respiraba y se movía sobre toda la tierra fue destruido a causa del diluvio. Solamente se salvaron Noé y su familia y los animales que entraron en el arca. Ahora, la razón por la cual, si usted no ha leído el libro de Génesis, la razón por la cual Dios destruyó todas las cosas, a lo cual muchas personas dirían, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno destruya toda la humanidad? Hermano, usted se ha puesto a pensar que cuando el diluvio ocurrió, murieron no solamente los animales, pero murieron también hombres y mujeres extremadamente pecadores. Pero en ese diluvio también murieron, ¿sabe quién, hermano? Niños, bebés, adolescentes. Y usted se pregunta, ¿cómo un Dios tan bueno, tan misericordioso, puede destruir a bebés y a niños como a nosotros nos gusta llamarles inocentes? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Bueno, la respuesta, hermano, la encontramos en la Biblia, porque Dios es justo. Y cuando Dios trajo el diluvio, lo trajo porque Dios estaba trayendo justa retribución a los hombres por causa de su pecado. Y en el contexto de este capítulo dice Dios, yo no contenderé para siempre con el hombre. La maldad del hombre colmó la misericordia y la paciencia de Dios. Y en ese momento Dios dijo, hasta aquí. Lo cual presupone una advertencia para todos nosotros en esta mañana. La paciencia de Dios tiene un límite. Y llega el momento que Dios dice, no más, hasta aquí. Dios trajo el diluvio, y después del diluvio, hermanos, viene el capítulo 9. Dice el capítulo 9, dice, verso 1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Hermanos, esa es la misma palabra que le dijo a Adán. La razón por la cual Dios le dice eso, ¿por qué? Porque a ese momento ya no había más nada. Vamos a hacer algo, vamos a saltar por cuestión de tiempo al verso 11. Dice, yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco iris en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Verso 16, cuando el arco esté en las nubes, lo miraré, aleluya, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Este fue el pasaje, hermano, que vino a la mente de la iglesia a la que Juan escribe, cuando Juan describe a Cristo de esta manera. Y lo que Dios está tratando de comunicarle, lo que Dios quiere comunicarle a su pueblo es que Dios
es, hermano, un Dios fiel a su palabra. Él es el Dios que cumple sus pactos. Él es el Dios, este ángel que Él ve, es el enviado de Dios, es Dios mismo, hecho carne, hecho visible para nosotros, el Dios que cumple sus pactos. El Dios que se ha relacionado con su pueblo y con el hombre a través de pactos y a través de todas las generaciones, porque Él es fiel. Él va a cumplir sus promesas y sus advertencias. Él va a cumplir sus pactos. Aleluya. Hermanos, y es por eso que Juan dice: yo vi este ángel poderoso que descendió del cielo, envuelto en una nube y con un arco iris sobre su cabeza. Hermanos, vamos a regresar a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10 dice el versículo: y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz como ruge un león, y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Vamos a hacer una pausa aquí, hermano. Fíjate cómo él sigue describiendo a Cristo. Y ahora él dice, hermano, que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Hermanos, debido a que el tiempo se nos va, no vamos a ir a ese texto, pero yo quiero que solamente quiero mencionarte esto. Quiero que consideres, hermano, que esta última descripción que Juan hace de Cristo en el verso 10, en el verso 1, nos lleva de regreso ¿a dónde? A Apocalipsis capítulo 1. Él está usando el mismo lenguaje, las mismas figuras visuales, imágenes visuales que se usaron en el capítulo 1 para describir a Jesucristo. Este es el punto, hermano. Todas estas descripciones que el Espíritu Santo le revela a Juan en esta visión acerca de Cristo no fueron casuales. Cada una de estas descripciones tenía un propósito muy marcado del Espíritu Santo, algo que él quería comunicar a la iglesia. Y es por eso, hermano, que esta visión que Juan tiene es una visión consoladora, porque produce esperanza. ¿En qué sentido produce esperanza? Cuando Juan ve a Cristo de esta manera, el Espíritu Santo está llevando a la iglesia a poner su mirada, a poner su atención en Jesucristo, que es el enviado de Dios para traer juicio y redención. En medio de tanto juicio, en medio de tanta calamidad, hermanos, recuerda que en los versículos anteriores, en el capítulo 9 habla de una serie de juicios que Dios iba a traer a través de ¿quién? De Satanás. Satanás y sus demonios. La iglesia está escuchando eso. Ellos están siendo perseguidos. Y dice la Biblia, hermano, en el capítulo 9 que por medio de Satanás y los demonios, Dios iba a atormentar ¿a quién? A los habitantes de la tierra. Y más adelante, en el capítulo 9 también dice que a través de este ejército, influenciado por Satanás y sus demonios, la tercera parte de la tierra moriría. La tercera parte de los hombres moriría. Y Dios ahora le habla a la iglesia, se dirige a la iglesia y le dice: aunque todas estas cosas van a pasar, pon tu mirada en Cristo, el enviado de Dios para tu salvación. Amén. Pon tu mirada en Él. Enfoca tu mirada no en los juicios sobre los impenitentes. Encuentra esperanza en la verdad de que Cristo ha sido enviado por Dios para guardarte, para salvarte, para protegerte de la ira venidera de Dios. Pon tu mirada en este Cristo que es justo y recto en todos sus caminos.
Este Cristo la razón por la cual Cristo traería juicio sobre los hombres a través de plagas, hambruna, pestilencia y aún a través de Satanás y los demonios, es porque Cristo, al igual que el Padre, es Dios justo y recto. Amén. Estos juicios son necesarios, pero porque Él es justo, aleluya, estos juicios no tocarían al pueblo de Dios. No porque el pueblo de Dios es más justo por naturaleza que los impíos. Es porque el pueblo de Dios ha buscado refugio en Jesucristo. Ha unido su vida a aquel que es verdaderamente justo. Porque Dios es justo. Sus juicios no afectarían a su pueblo. No dañarían el alma de su pueblo. Porque Cristo ya fue castigado por su pueblo. En el Calvario, hermanos, la ira de Dios, dice la Biblia que, hermanos, que tinieblas, a la hora tercera, tinieblas cubrieron la tierra. Era una evidencia de que en ese momento en que Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, Dios el Padre estaba castigando a Cristo, estaba derramando toda su ira, todo su enojo que tu pecado produjo. Dios lo estaba descargando sobre su Hijo, estaba castigando a su Hijo. En la cruz del Calvario, Cristo estaba experimentando el infierno que tú mereces en nuestro lugar. Y porque ya Él fue castigado y no es por nuestro pecado, y porque nuestras vidas están unidas a Él por la fe, cuando Dios juzga a los impenitentes, el pueblo de Dios será guardado de ese juicio, porque Dios es justo y fiel. Amén. Y esto con el propósito de que la iglesia, en medio de sus tribulaciones, en medio de sus aflicciones, encontrara esperanza y consuelo en esta verdad. Y quiero que notes que la esperanza y el consuelo de la iglesia de este lado de la eternidad no está, y quiero enfatizar esto, no está en la ilusión o en el deseo o en la expectativa de que la vida en este mundo va a ir mejor. Ese no es el corazón de la esperanza de la iglesia. Los creyentes tenemos esperanza en medio de tanta angustia, aflicción, en medio de la muerte, en medio de las tribulaciones. Cuando nos toca sufrir por causa de Cristo, tenemos esperanza, hermanos, no porque creemos que la vida va a ir mejor. No. Tenemos esperanza. La raíz de nuestra esperanza está enraizada, está fundamentada en la persona de Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Pon tus ojos en Él. Él es el enviado por Dios para tu salvación. Él es justo y verdadero. Él es fiel y recto en todos sus caminos. Y Él siempre cumplirá su pacto. Pero también dice el texto, hermano, en el verso 2, y tenía en su mano un librito abierto tenía en su mano un librito abierto y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz como ruge un león. Él es el león de la tribu de David. Hermano, cuando habla de que, hermano, cuando esta expresión y gritó a gran voz como ruge un león, está hablando, hermano, está haciendo referencia no solamente a la autoridad, sino al poder de su palabra, al poder de sus juicios. Y quiero que tú notes esta descripción que él hace de Cristo aquí, hermano. Dice que tenía en su mano, ¿qué cosa? Un librito abierto. ¿Cuál es ese librito? Bueno, ese librito, hermano, es el libro, es como la versión abreviada del libro del cual habla el capítulo 6. Vamos a ir al capítulo 6 por un momento. Capítulo 5, perdón. Apocalipsis capítulo 5. Amén. Apocalipsis capítulo 5, mira el versículo 1, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro abierto, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hermanos,
Vamos a darle por un momento. Este libro, como ya vimos cuando vimos el capítulo 5, habla de ¿qué? De los decretos. Son los decretos, la revelación de los decretos de Dios sobre la historia de la humanidad. A través de juicio de redención y actos de redención y juicios. Ahora, ¿quién era el único digno de abrir este sello, este libro, y de desatar sus sellos? Sí. Cristo. Cuando en el capítulo 10 Juan ve que este ángel tiene en su mano un librito abierto, está haciendo referencia a que este librito probablemente es una versión, hermano, resumida del libro que él ve en el capítulo 5, que contiene los juicios de Dios sobre la historia de la humanidad. Hermanos, y este libro está ¿cómo? Abierto, porque Cristo es el único que lo puede abrir. Es por medio de Cristo que Dios lleva a cabo sus juicios en el mundo. Ahora bien, dice también el texto, hermano, vamos a regresar al capítulo 10. Dice el texto, hermano, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Aleluya. Una vez más, Dios está llevando a su pueblo a considerar, hermanos, el hecho de que Cristo es soberano sobre toda la creación. En la Escritura, si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que la expresión de poner un pie sobre algo implica victoria sobre ese algo, implica posesión sobre eso sobre el cual se ha puesto el pie. Cuando dice, hermano, que este ángel puso un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar, ¿sabe lo que Dios está diciendo a su pueblo? Él tiene completo dominio sobre toda la creación. Él tiene completo dominio sobre tus circunstancias. No hay nada en este mundo que esté fuera, hermano, del dominio soberano y justo de Dios. Toda la creación, la expresión, amados hermanos, la expresión mar y la expresión tierra resume, hermano, la totalidad de la creación. Y lo que él está comunicando a su pueblo es, Juan está diciendo a la iglesia, aleluya, yo vi al enviado de Dios, aquel que es justo y recto en todos sus caminos, aquel que ha sido enviado por Dios para nuestra redención y para el justo juicio de los pecadores. Yo vi aquel que cumple todos sus pactos. Yo vi aquel que abrió el libro y desató sus sellos. Yo vi aquel, en medio de la calamidad, en medio de los juicios, yo vi aquel que tiene dominio sobre toda la creación, sobre todas las circunstancias. Y todo esto con el propósito de darle esperanza y consuelo a la iglesia. Ahora yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú lo has visto? ¿Tú has visto a este Dios? ¿Conoces tú al enviado de Dios para tu salvación? ¿Conoces tú a este Dios que es justo y recto? Si tú lo conoces, mi pregunta para ti es en esta mañana, o mi segunda pregunta para ti sería en esta mañana: ¿encuentras tú esperanza y consuelo en la verdad de quién es Él? Esta verdad, que Él es el enviado de Dios para tu salvación y tu redención, que Él es fiel, justo y verdadero, esta verdad produce consuelo en tu alma. Si estas verdades no producen, si tú eres creyente, si estas verdades no producen consuelo en tu alma, esto es evidencia de que tu fe necesita ser renovada. Tu fe necesita ser renovada. Y quizás en esta mañana tú debas orar al Señor y decirle: Señor, renueva mi fe para yo creer esta verdad y yo encontrar consuelo y esperanza en la revelación que tú has hecho de ti en tu palabra. Porque estas características, hermano, ponte a pensar, con cuántas características Dios no podía haber descrito a Cristo aquí en este pasaje. Es el verdadero Dios. ¿O cuántos atributos de Dios? Hermano, cada uno de los que se usaron tenían como propósito
afirmar y renovar, producir una esperanza perdurable en los creyentes. Y es por eso que tú y yo como iglesia tenemos que orar: Señor, dame fe, ayúdame a creer, porque estas verdades suenan lindas, ¿verdad, hermano? Estas verdades suenan buenas, agradables a los oídos. Sin embargo, son difíciles de creer cuando estamos en medio de la tribulación, cuando nuestras circunstancias son difíciles, cuando nuestro mundo alrededor nuestro se cae a pedazos. Es difícil creer todas estas verdades. Por eso tú y yo necesitamos en esta mañana decirle: Señor, por medio de tu palabra, renueva mi fe para creer esta verdad. Y así encontrar consuelo. Hermanos, mi amada iglesia, quita tus ojos de tus circunstancias. Enfoca tu mirada en aquel que es verdadero, en aquel que es fiel y justo en todos sus caminos. Quita tu mirada de tus circunstancias y pon tus ojos en el anciano de Dios, que regresará por su pueblo y hará todas las cosas nuevas. Pero si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres creyente, yo quiero hablarte por un momento y decirte: independiente si eres niño, no importa si eres niño, adolescente o adulto, si tú estás aquí y estás fuera de Cristo, el día del juicio de Dios sobre toda la humanidad es cierto. Ese día no lo podrás evitar. Es tan cierto como que tú estás aquí sentado. Y quiero que consideres la misericordia que Dios ha tenido con tu vida al traerte hoy, al mover tu corazón, a venir a su casa para que tú escuches este mensaje. Porque Dios te está advirtiendo. Dios te ha traído aquí para advertirte acerca de esta realidad del juicio venidero que está por venir sobre todos los habitantes de la tierra, para advertirte, para hacerte saber que solamente Él es Dios y que toda la tierra le pertenece a Él. Tu vida le pertenece a Él. Y Dios quiere advertirte acerca de ese día en el cual el Creador del cielo y la tierra juzgará a todos los hombres. Para ese día tú tienes que estar preparado, mi amigo. Porque tú eres pecador. Tu pecado te separa de este Dios que es santo y perfecto en todos sus caminos. Cuando Él es fiel, Él siendo fiel, tú has sido infiel. Y por esa causa la ira de Dios está sobre ti. Pero Dios es un Dios que tiene misericordia. Dios es un Dios de amor. Y Él te ha mostrado amor. Aun cuando mientras tú estás muerto en tu pecado, Dios te ha mostrado amor enviando a Jesucristo. Él es el enviado de Dios para tu salvación. Él cumplió la ley de Dios a la perfección en tu lugar. Él murió en la cruz del Calvario, fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon tus ojos, pecador, en Él. Cree en Él. Descansa en Él solamente para tu salvación y serás salvo. Y arrepiéntete de tus pecados para que tus pecados sean perdonados. Ven a Cristo hoy. Él es el enviado. Quiero terminar haciendo esta aclaración para los amigos que están aquí con nosotros en esta mañana. El hecho de que Cristo es el enviado, ¿usted sabe qué significa? Que no hay otro. No hay otro. Repito, no hay otro en quien tú puedas encontrar salvación. Porque solamente a Cristo el Padre envió para llevar a cabo su propósito redentor en el mundo. Corre a Él. Él es el Salvador. Pon tus ojos en Él, el anciano de Dios. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a terminar en esta mañana. El domingo que viene vamos a continuar con este capítulo, hermano. Y quiero animarte a que respondamos a lo que hemos aprendido en esta mañana, cantando este canto, hermano, a anciano de Dios.
alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tú le conoces. Quiero orar, y antes de orar quiero solamente enfatizar una vez más: si tú no le has visto, si tus ojos no han sido abiertos a la realidad de quién es Dios, pídele a Dios en esta mañana: Señor, ten misericordia de mí, abre mis ojos para ver, dame fe para creer y guíame al arrepentimiento. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por el consuelo de tu palabra, dándote gracias, Señor, por tu fidelidad. Tú eres Dios y no hay otro como tú. Oh Jesucristo, tú eres el anciano de días. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en la iglesia y en toda la creación. Amado Dios, quiero rogarte en este día por los fieles creyentes que están entre nosotros, por tu iglesia, por tus discípulos. Quiero rogarte, Señor, que en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras aflicciones presentes, tú abras nuestros ojos para continuar viendo, para verte a ti en tu palabra, en el esplendor de tu gloria. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, para que de esa manera nuestras almas encuentren consuelo, para que de esa manera nuestra esperanza sea renovada. Oh Dios del cielo, yo te ruego por los que no están, por los que están aquí, que no te conocen. Abre sus ojos en este día y concédeles poder ver. Quita la venda que el pecado y Satanás han puesto en sus ojos. Obra en sus almas. Dales un nuevo corazón y guíalos a la fe y al arrepentimiento. Amado Dios, te ruego que lo que hemos aprendido en esta mañana consuele, fortalezca e impulse a tu pueblo a obedecerte en esta semana. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y ahora, oh Dios, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos. Sí, ya. Sí, ya. Sí. ¿Cómo te ven en la escuela? Sí.